Ratones a día de hoy se puede elegir entre dos tipos, ópticos o láser. Las dos tecnologías son básicamente la misma. Tú tienes una superficie sobre la que estás usando un ratón y el ratón tiene un hueco donde tiene una cámara que va capturando fotos. Vosotros lo que veis es una pequeña lente y luego lleva un LED, una bombillita, normalmente roja, que va emitiendo luz porque si no tienes luz evidentemente no puedes hacer la foto. Entonces el funcionamiento de esto es muy sencillo y al mismo tiempo muy interesante. Tú tienes, por ejemplo, una zona de la alfombrilla o de la mesa que más o menos es así. Entonces tú haces la primera foto y la primera foto tiene este trozo. Haces una segunda foto y la segunda foto te aparece en este trozo. Y entonces el ratón calcula que ha ido hacia abajo a la derecha y ha ido hacia abajo a la derecha esta cantidad de espacio. Eso puede ser más preciso o menos preciso, según lo bueno es el ratón. Y eso se mide en dpi, puntos por pulgada, dots per inch, que es un concepto muy parecido a los píxeles por pulgada cuando te pones a mirar pantallas, sobre todo de móviles. Eso se refiere a la cantidad de puntos distintos que es capaz de reconocer en una pulgada. 2,54 centímetros. Y ahora mismo una cantidad normal de dpi's es 4000, 8000, 10000. Eso significa que en 2,5 centímetros es capaz el ratón de reconocer 8000 puntos distintos a lo largo. Básicamente, cualquier cantidad que mida un ratón moderno es una auténtica barbaridad. Y lo único que consigues cogiendo un ratón de muchísimos dpi's y poniéndolo a su máxima sensibilidad es que con mover un poquito el ratón sobre la mesa se vaya de una esquina a otra de la pantalla. Entonces, no le deis demasiada importancia. Más dpi's no significa mejor calidad, no es tan sencillo. Pero sí que es verdad que como la gente le gusta tener un número mágico al que agarrarse, ningún ratón bueno tiene pocos dpi's. Todos los hacen con muchos dpi's. Os estaba diciendo que ópticos y láseres funcionan igual. Los dos tienen la cámara, los dos tienen la luz iluminando y los dos funcionan sobre básicamente cualquier superficie. El láser, pues como su propio nombre indica, la diferencia es que en vez de iluminar con un LED como los ópticos, ilumina con un láser. ¿Cómo reconoces si un ratón es óptico o es láser? Es muy fácil. Lo levantas y si al levantarlo se apaga la luz, es que es láser. Porque los ratones láser, un láser, sabéis que es una luz, pero en vez de ir en muchas direcciones al mismo tiempo, un láser es una luz completamente concentrada, completamente recta. Y eso hace que pueda llegar muy lejos y que además tenga la intensidad muchísimo más concentrada. Entonces, un láser que no se apagara cuando lo levantas de la mesa sería peligroso. Vamos, te podría operar de la vista gratis con eso. ¿Cuál es mejor? Pues esto hay debates de todos los colores. Hay quien prefiere unos, quien prefiere otros. Lo más parecido a lo que he podido yo llegar, que suene a medianamente realista, es que los láser, como encienden y apagan el láser, eso hace que cuando levantas el ratón de la alfombrilla para hacer un movimiento muy rápido, el láser pueda tardar un poquito más en responder que el óptico. Pero vamos, no está nada claro. En general el láser se supone que es una tecnología mejor, pero hay mucha gente, sobre todo en gaming, que prefieren los ópticos. Bueno, voy a seguir, que tengo hoy muy mal ritmo. Teclados. Teclados tienes o bien de membrana o bien mecánicos. Los de membrana, como su propio nombre indica, lo que tienen es una membrana, como una membrana táctil, justo por debajo del teclado, y cuando tú pulsas una tecla, lo que hace es impactar sobre esa membrana y eso le manda una señal al ordenador de que has tocado tal tecla. Son muy baratos y no hacen ruido. Los mecánicos funcionan de una forma completamente distinta. Los teclados mecánicos lo que llevan es un actuador por tecla. Lo que llevan es, tú tienes la tecla y la tecla debajo lleva un pistón. Cuando tú pulsas la tecla ese pistón baja y eso normalmente lleva un enganche y un clic y eso hace que cuando pasa por aquí
el teclado haga clic y se note mucho más la fuerza de actuación. Normalmente los teclados mecánicos suelen tener que tú lo pulsas un poco y todavía no has hecho clic y todavía no has pulsado la tecla, y luego tienes que hacer un poco más de fuerza para pasar la parte de que haga clic. Eso hace que sea más fácil evitar pulsaciones accidentales, evitar que le des sin querer, y además es también mucho más difícil que tú le des, pienses que le has dado y no lo registre. Entonces normalmente la gente tiende a preferir los mecánicos cuando sabe escribir muy bien a máquina o cuando tiene muy claro cómo poner las manos y cómo usar sobre todo el WASD para moverte, de forma que sea siempre la pulsación exacta y que te permita pulsar una tecla exactamente las décimas de segundo que quieras pulsarla y luego soltarla y demás. Los de membrana, la ventaja que tienen es que son más baratos y hacen menos ruido. Aparte de eso, tanto ratones como teclados pueden ser inalámbricos. Hoy en día funcionan con baterías de iones de litio normales y corrientes o con pilas también normales y corrientes, y tanto a los unos como a los otros les duran la batería y las pilas una auténtica barbaridad. A un teclado inalámbrico, por ejemplo, le puede durar unas pilas perfectamente un año o dos. Básicamente el tema de los ratones y los teclados es: os vais a una tienda grande donde tenga muchos ratones y muchos teclados y los probáis. Y si vais a usar un teclado de portátil, con muchísima más razón, nunca jamás os compréis un portátil sin probar primero el teclado y aseguraros de que se puede teclear cómodo y de que funcione el touchpad cómodo. Ni os compréis un teclado o un ratón, salvo que podéis devolverlo después de probarlo, pero nunca jamás los compréis sin probarlo antes, especialmente un teclado o un ratón caros, porque no tienen por qué ser cómodos para vosotros, y al final todo esto es una cuestión de comodidad. Y es una cuestión tan personal que no se lo puedes explicar a nadie. Aparte hay un montón más de cosas relacionadas con la ergonomía. Ratones, por ejemplo, los que seáis zurdos lo tenéis mucho más complicado porque hay muchísimo más ratones para diestros que para zurdos. Y teclados tiene también muchísimo que ver con cómo ponemos las manos. Tal y como ponemos las manos por defecto en un teclado, es súper fácil que se produzca lo que se llama el síndrome del túnel carpiano, que es que el cúbito y el radio me pinzan un nervio aquí y entonces dan dolores muy fuertes cuando te pones a teclear. Entonces lo que hacen normalmente es coger teclados que hacen que pongas las manos así o incluso que pongas las manos así. Hay muchas situaciones para eso y eso ya tiene mucho que ver. Ahí en ergonomía hay un montón de situaciones. Vamos a ver. Vamos a seguir con los SAIs. SAI, sistema de alimentación ininterrumpida. Esto es simplemente una forma pedante de llamar a una batería para ponérsela al ordenador. Simplemente donde tú antes cogerías un ordenador y lo enchufarías a la corriente, en lugar de enchufarlo a la corriente, lo enchufas a una batería y esa batería la enchufas a la corriente. Eso sirve para algo tan sencillo como que si se va la luz, el ordenador se alimenta de la batería en vez de alimentarse de la corriente. Ya está, no es más complicado que eso. El problema es que el SAI es una batería que se maltrata por definición mucho. Cuando nosotros nos ponemos a ver cómo funcionan las baterías de iones de litio, si os ponéis a ver lo que le sienta bien una batería de iones de litio, por ejemplo, una batería de iones de litio, lo que le sienta bien es estar cargada durante largo tiempo en torno al 40%. Si tú tienes una batería de iones de litio muchísimo tiempo cargada al 100%, va perdiendo capacidad. Y el SAI, por definición, tal y como se usa, que es tenerlo siempre enchufado a la corriente y el ordenador siempre enchufado al SAI, siempre está cargado al 100%, excepto las pocas veces que se va la luz. Eso hace que los SAIs básicamente tengan muy poca vida útil. No tengo benchmark ni estadística al respecto. El otro día hablaba con un amigo que tiene una tienda de informática y me decía que en torno a 1 o 2 años dura un SAI. Y que luego después de eso se le muere la batería y deja de funcionar. En general, yo os recomiendo que tengáis un SAI. Un SAI normaliza la electricidad que se le pasa al ordenador. Eso significa que si la electricidad de vuestra casa tiene muchos picos o la instalación es mala, le va a pasar 220 voltios exactos al ordenador para que la fuente de alimentación los convierta en 3, 5 y 12. Y además, si en cualquier momento hay un fallo de corriente, pues evitamos que se nos apague el ordenador. No tanto porque se apague el ordenador, sino porque eso puede hacer que perdamos datos. Normalmente los componentes informáticos no se van a romper porque le quitemos la electricidad, pero los datos que tenemos dentro sí. Que esa es la parte más relevante de esto.